Hola Luciano, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien. ¿Todo muy bien? Bueno, Bueno, todo- más vale así. dale, te mando un abrazo Luciano, hasta luego. Un abrazo, nos vemos. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes, ¿qué ¿se tal? escucha bien? Sí, sí, se Sí, escucha sí. bien. Sí, profe, se escucha bien. Bien. Vamos a esperar un minutito, 2 minutitos, a ver si ingresa alguien más al aula y arrancamos. El doctor Taza hoy no va a poder estar con ustedes. Surgieron algunos compromisos laborales y bueno, estamos un poco complicados, así que también esta charla vamos a tratar de completar algunos temas. No les voy a quitar mucho tiempo. Sí, vamos a... no sé si con el doctor Taza completaron el artículo 189 bis o vieron algunos incisos de los delitos contra la seguridad pública. Nosotros algo ya habíamos charlado en alguna clase anterior respecto de tenencia y portación de arma. Creo que el doctor Taza comenzó a esbozar el artículo 189 bis, ¿es así? Sí, hoy supuestamente íbamos a ver el inciso 3, o a empezar de Bien, ahí. bien. Bueno, con lo cual me voy a eximir de todo lo que es la introducción que seguramente el doctor Taza ha hecho respecto al bien jurídico protegido y demás. Me remito al inicio de estos temas. Haciendo un paréntesis y ya después para entrar en el tema, para continuar al menos este inciso 3 que al doctor Taza le quedó pendiente, la última charla mía habíamos concluido del tema del delito de rebelión y muy por arriba referencié que el delito de sedición prácticamente estaba construido desde el punto de vista de la tipicidad del mismo modo. Lo único que ocurría es que en vez de afectarse los gobiernos o la Constitución Nacional, los poderes públicos nacionales, se afectaban las localías, el ámbito provincial, tanto de la Carta Magna como de los poderes públicos provinciales. Y había adicionado a ello que prácticamente es todo lo mismo, pero en el delito de sedición lo que ocurría era que se agregaba una acción típica más, que es armar una provincia contra otra, que en el delito de rebelión no lo tenemos. Eso ténganlo presente porque fue al final de la clase, algunos compañeros y alumnas por distintos compromisos tuvieron que dejar la clase, con lo cual les pido que si bien la remisión que hago vale, porque es todo lo mismo, todo lo mismo, el delito de rebelión y el delito de sedición es lo mismo, con la diferencia de que lo que se va a afectar en el delito de sedición, en vez de la Constitución Nacional, se afecta a la Constitución provincial, cambiar total o parcialmente la Constitución provincial, de poner los poderes públicos provinciales. Y así enumeramos toda la descripción que el enunciado legal describe. Pero sí referencié, y eso es importante, que no pueden perder de vista que en el delito de sedición el legislador incorpora una acción típica más, y que es armar una provincia contra otra. Y ese armar una provincia contra otra, la hermenéutica, la exegesis que ustedes tienen que hacer, es entender el armar una provincia contra otra no desde el punto de vista de un acto preparatorio, sino importa actos materiales de invasión, de acuerdo al artículo 127 de la Constitución Nacional. Dijimos que cuando el constituyente ha previsto en la Carta Orgánica ciertos delitos, son infracciones constitucionalmente impuestas, hay que en algún punto reparar la normativa fundamental por sobre las normas de inferior jerarquía. De modo que es importante que tengan presente esta distinción, que debe adicionársele al delito de sedición la acción típica de armar una provincia contra otra, y que esto no importa actos preparatorios, sino hostilidades de hecho.
si ustedes reparan en el artículo 127, última parte de la Constitución Nacional, les da la precisión de qué inteligencia le deben dar a ese término, a esa alocución que el legislador ha descrito en el enunciado penal. Fíjense, el artículo 127 establece en la última parte: sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil calificados de sedición, dice el constituyente. Con lo cual, no importa actos preparatorios, sino lisa y llanamente hostilidades de hecho. Bien. Vamos ahora al delito de artículo 189 bis del Código Penal. Yo voy a tratar, por la contracción temporal que hoy me limita en la exposición, a ser bastante claro para que ustedes puedan en algún punto analizar el tipo penal de acuerdo a cómo se toma. Hemos visto que muchos no, incluso han dado respuestas sumamente contundentes en los exámenes, pero lo cierto es que tratamos nosotros en cada una de las exposiciones de al menos ser lo más claro posible, con las limitaciones que muchas veces tenemos. Pero la mayoría de las veces tratamos de evitar hacer discursos largos y estructurar el tipo penal de acuerdo a cómo se toma. Tipo objetivo, tipo subjetivo, cuáles son las acciones típicas, quiénes son los sujetos, si es de titularidad indiferenciada o no, los momentos consumativos, qué dolo se requiere, y en alguna medida u otra, digamos, alguna relación. Este cuatrimestre creo que no se tomó trabajos prácticos. Entonces yo voy a tratar de seguir ese orden para que ustedes puedan tomar apuntes, previsualizar en algún punto cómo debe interpretarse dinámicamente estos tipos penales y conceptualmente qué consisten las acciones típicas que muchas veces confundimos vocablos. No es lo mismo cuando hablamos del delito de traición o de rebelión, alzarse en armas que tomar las armas. De modo que deben tener reparo en cómo el legislador construye el tipo penal, para evitar en algún punto confusiones y que comiencen a explicar cosas que podrían en algún punto dar por explicadas utilizando el término específico. 189 bis. Vamos al inciso tercero. Primer parte. ¿Qué establece el inciso tercero del artículo 189 bis en la primera parte? Lo que se denomina el acopio de arma de fuego, piezas o municiones. ¿Cuál es la acción típica establecida en esta parte específica descrita en el enunciado normativo? Acopiar. Acopiar significa ni más ni menos que la reunión considerable de material superior a lo que el uso común o deportivo pueda justificar. ¿Qué quiere decir con esto? No se trata de una mera tenencia, sino de un acopio. ¿Y eso qué demanda? Hacer un análisis no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Es decir, se debe analizar qué se tiene y cómo se tiene. No es una cuestión solamente numérica. El acopio no solamente es una simple o una mera tenencia, sino que es algo más. Y que lógicamente, quien va en algún punto a dar luz a esta acción es el juez a través del análisis casuístico que se presente en el caso. De modo que nosotros, desde la dogmática, desde el mero tecnicismo, lo que tenemos que decir es que no es una simple tenencia. La mera tenencia no refleja ni simboliza ni adjetiva el acopio. El acopio es algo más. Es la reunión considerable de material superior a lo que el uso común o deportivo pueda justificar.
La jurisprudencia se ha pronunciado sobre el punto. Y, por ejemplo, la Cámara Nacional de Casación Penal ha dicho que el acopio guarda relación con la intención de que eventualmente esas armas puedan ser distribuidas, empleadas por muchas personas indeterminadas. Y eso es lo que adjetiva la potencialidad dañosa del acopio respecto del bien jurídico protegido. Entonces, el acopio no solamente exige un gran número de armas, sino también cómo se las tiene. Algunos, y no quiero con esto trazar una verdad absoluta, asimilan el acopio con el almacenamiento, que es algo más que la tenencia. Pero lo que sí quiero que les quede claro es que el acopio no se reduce a la mera tenencia, sino que importa la reunión considerable de armas de fuego, piezas o municiones. ¿Cuál es el elemento normativo que expresamente, digamos, este inciso establece? Es la falta de la debida autorización para acopiar. De modo que aquel que tenga autorización, por ejemplo, de legítimo usuario de arma de fuego, no incurrirá en este delito. Por ejemplo, aquel que sea legítimo usuario y se dedica a coleccionar armas, por ejemplo, ¿no? El inciso nos prevé o describe cuál es el objeto de la acción y que ya lo hemos enunciado. Arma de fuego, que puede ser de uso civil o de guerra, de modo que, de acuerdo a la literalidad y a la hermenéutica que se debe hacer del texto, se excluyen las armas blancas. El texto también describe las municiones de arma de fuego, también de uso civil o de guerra. Las municiones, algunos hablan de que es sinónimo de proyectil. Y las piezas de las armas, es decir, aquellas partes que componen el arma, cañón, cargador, todo componente del arma de fuego. Es un delito doloso, comprensible del conocimiento de que lo que se acopia son armas, municiones o piezas, y la voluntad de tenerlas en términos de acopio, es decir, la voluntad de tener considerablemente el material que describe el enunciado normativo conjugado dinámicamente desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, es decir, la cantidad de armas que se tiene y la forma en que se tiene. Tengan presente entonces este dinamismo a la hora de interpretar el concepto de acopio. No es un análisis solamente cuantitativo, sino también cualitativo. El delito se consuma cuando se alcanza la magnitud requerida para que exista acopio. Algunos autores admiten la tentativa, es decir, cuando por ejemplo el sujeto, por ejemplo D'Alessio, entiende cuando el sujeto es descubierto antes de que reciba la totalidad de los objetos del delito, para que se configure el acopio. Y lógicamente ese concepto, ese término de magnitud, va a estar sujeto a la interpretación jurisdiccional que de la casuística se haga. La segunda parte del inciso tercero prevé la hipótesis de la tenencia de instrumentos.
El sujeto es de titularidad indiferenciada, cualquier persona puede ser sujeto activo del delito. La acción típica es tener instrumental para producir arma de fuego. Y tener significa tenerlos, detentarlos a disposición. Tener ese señorío a partir del cual se dispone del instrumental para producir armas. Aquí también tenemos un elemento normativo, que es la falta de la debida autorización. Solo aquel que está autorizado para fabricar armas puede tener legítimamente en su poder los materiales, el instrumental. ¿Cuál es el objeto de la acción? Detener. Bueno, el precepto expresamente lo describe. Son los instrumentos para producir armas de fuego. Es decir, todos aquellos mecanismos, aparatos que permitan la elaboración. Siempre y cuando, lógicamente, algunos autores agregan de que ese instrumental, ese aparato, debe estar en condiciones de ser utilizados para los fines previstos en la norma, que es la de producir armas de fuego. Entonces, ese es el objeto que expresamente se extrae del enunciado. También, aquí desde el punto de vista subjetivo, es un delito doloso, requiere, digamos, o comprensible de que el sujeto conozca que tiene instrumentos para producir armas, la voluntad de obrar de ese modo, y por ejemplo D'Alessio admite que no es exclusivo del dolo directo, sino que también es comprensible del dolo eventual. Algunos autores reducen este punto estrictamente a lo que es el dolo directo, fundamentalmente por la finalidad del autor de tener instrumental para producir armas de fuego. El delito se consuma, es un delito instantáneo, dada la secuencia de la acción, tener para, y se agota o se consuma con la simple tenencia en poder del agente de los instrumentos que enuncia la disposición para la producción de arma de fuego. Con lo cual, no sería admisible la tentativa. Se agota con la simple tenencia. Aquí entonces tenemos otro supuesto contemplado en el inciso 3 del artículo 189 bis. Vamos al otro supuesto, que está también en el inciso 3, párrafo 2, que es la fabricación ilegal de armas. En cuanto al sujeto activo, también es de titularidad indiferenciada. Cualquier sujeto puede fabricar, puede ser sujeto activo de este delito. ¿Cuál es la acción típica que se describe en el enunciado? Fabricar, es decir, hacer, confeccionar ilegalmente armas. Fabricar es hacer, confeccionar, elaborar de modo ilegal armas de fuego. Ahora, es importante que ustedes tengan presente que el legislador incorpora algo que no puede pasar desapercibido. Que ese hacer, el fabricar, debe ser de modo habitual. Ustedes saben que para fabricar armas tienen que, de una manera legal, tienen que estar autorizados, lógicamente, y lo deben hacer de acuerdo a las exigencias
que establecen las normativas vigentes. Por lo cual, todo aquel que no posee esa autorización o no lo hace de la debida forma, estará en algún punto fabricando de modo ilegal armas. ¿Qué quiere decir fabricar armas? Es hacer, producir, elaborar, confeccionar armas de fuego. Es decir, realizar todos los pasos necesarios, por ejemplo, ensambles de partes o instrumentos que lleva el arma, hasta alcanzar el producto terminado. De modo que ese producto esté listo para el uso. De modo que producir armas o fabricar armas es todo proceso de producción, elaboración, a partir del cual se cumplan con todas las etapas necesarias de ensamble hasta alcanzar el producto terminado, de modo que esté listo para el uso. Reparo y repito, esa acción debe ser habitual. No se olviden de este dato. No alcanza con la acción individual y aislada de la gente, sino que esa acción debe ser habitual. Algunos autores entienden que esa habitualidad requiere pluralidad de actos, con lo cual no alcanzaría para estar incurso en este delito la fabricación de solo un arma, sino que requiere pluralidad de actos. Otros autores, más que pluralidad de actos, lo que hace es que, si bien entienden de que no alcanza con la fabricación de solo un arma, lo cierto es que esta habitualidad tiene que ver más con una cuestión anímica, el ánimo del sujeto de hacer de este accionar ilícito una habitualidad, un oficio. Tiene más que ver con un estado anímico del sujeto distinto del dolo, ¿no? El sujeto anímicamente quiere llevar adelante la fabricación ilegal de armas. Con lo cual, se separa un poco de aquella otra doctrina que dice necesariamente tenemos que tener verificada muchas fabricaciones. Otros entienden que alcanza con el ánimo del sujeto de llevar adelante tal o cual oficio, tal o cual práctica. De modo que la habitualidad la pueden tomar desde dos enfoques. Pero bueno, algunos autores van más allá de una cuestión si se fabricó o no, sino una cuestión anímica. Que lógicamente tendremos problemas después en la casuística de probar, pero los enfoques ustedes deben tener que en algún punto conocerlos. Algunos entienden que debe haber entonces pluralidad de actos y otros con el ánimo, digamos, del autor, a partir del cual se revele que quería de ello hacer un oficio. En cuanto al aspecto subjetivo, el tipo penal subjetivo es un delito doloso. Esto quiere decir que es comprensible del conocimiento de que la gente realiza la acción típica, es decir, que fabrica, la voluntad de hacerlo. Y si nos enrolamos, de acuerdo, el doctor Taza propicia esta postura, en la cuestión anímica de lo que es la habitualidad, prácticamente no se exigiría pluralidad de actos, sino que alcanza con el ánimo del autor de que ello suceda. De modo que no parecería admisible la hipótesis de que se analice esta actividad, este tipo penal, a la luz del dolo eventual. Momentos consumativos. El delito se consuma con la acción de fabricar.
y algunos autores, de acuerdo al enfoque que se tenga, se dice que si el tipo penal se analiza desde el punto de vista en cuanto a la habitualidad de que se requiere pluralidad de actos, no admitiría tentativa. Si por otro lado uno se enrola en la idea de que lo que se debe indagar es en el ánimo de la gente que fabrica, podría en algún punto, y se comprueba lógicamente esa cuestión subjetiva del ánimo de la gente, podría aceptarse la tentativa. Pero bueno, desde este último enfoque, digamos, enrolándonos en la cuestión de ánimo del sujeto, se requeriría, digamos, la comprobación subjetiva de ese ánimo, ¿no? Eso es importante. Los enfoques yo se los doy para que ustedes puedan en algún punto evaluar distintas posiciones. Puede que estén de acuerdo con una o pueden que estén de acuerdo con otra. Lo cierto es que lo que a mí me interesa es que tomen estas dos posturas, las analicen, y de última después, en una exposición, ya sea escrita o oral, ustedes sepan que la habitualidad es un dato sumamente importante y que puede analizarse desde dos perspectivas. Desde la verificación, digamos, de distintos actos, de más de un acto, dos o más, o una cuestión, digamos, del ánimo de la gente, del autor. Con lo cual aquí ya tendríamos agotado el inciso 3 que había quedado inconcluso en la exposición de Alejandro Taza. Yo me voy a avanzar, aprovechando, digamos, que tenemos un poquito más de tiempo, en los incisos que continúan en el artículo 189 bis, fundamentalmente el inciso 4, que regula lo que es la entrega y la provisión de arma de fuego. La exposición va a ser prácticamente igual a la anterior. Voy a tratar de simplificarles la estructura de análisis para que ustedes puedan tomar apuntes, grabárselos y que a la hora de estudiarlos puedan tener un orden sistémico para evitar, digamos, confusiones de contenidos o de términos. Bien, ¿quién puede ser sujeto activo? Es de titularidad indiferenciada. Cualquier persona puede ser autor de la entrega o la provisión de arma de fuego. ¿Cuál es la acción típica? Es entregar. ¿Qué se entrega? Un arma de fuego a quien no es legítimo usuario. La entrega puede ser de cualquier modo, concepto o título, incluso oneroso o gratuito. No importa la finalidad que tenga el autor al hacer la entrega del arma. Es decir, la entrega prescinde de cualquier finalidad del agente. Ahora, la entrega, de acuerdo al enunciado normativo que estamos estudiando, se lleva adelante y se efectúa a quien no es legítimo usuario. ¿Qué quiere decir legítimo usuario? Es decir, aquel que cuenta con la autorización legal para el uso del arma. La calidad de legítimo usuario, bueno, la otorga el RENAR, y quien entrega debe exigir del receptor, ¿no?, que se acredite dicha circunstancia, que el receptor es tenedor legítimo usuario. Si no lo hace, aun cuando después se compruebe la cualidad de legítimo usuario, el sujeto activo estaría en esta infracción, aun cuando con posterioridad se acredite la calidad de legítimo usuario. De modo que el que entrega necesariamente debe exigir del receptor que acredite que es legítimo usuario. Si ello no ocurre, se entrega el arma
y con posterioridad se acredita de que era legítimo usuario, el delito se consume igual. En cuanto al tipo subjetivo, se trata de un delito doloso, es decir, querer entregar, la voluntad de hacerlo, y sabiendo de que el que recibe no es legítimo usuario. Algunos autores consideran que esta hipótesis también puede ser comprensible a modo de dolo eventual. El delito se consuma con la entrega y la mayoría de los autores admiten la tentativa cuando, por ejemplo, la entrega se interrumpe por una causa extraña a la gente. Bien. Esta hipótesis delictiva se agrava en el mismo inciso 4. El legislador prevé agravantes. Se agrava cuando la entrega se efectúa a un menor de 18 años. Ello así, dado que resulta aún más reprochable que la entrega se haga a un menor, dado que, entre otras cosas, no tiene la capacidad de comprender la antijuridicidad de sus acciones. También se agrava, expresamente lo dispone el legislador, si lo que se hace con habitualidad. Si la provisión se hace con habitualidad. Habitualidad en el sentido que antes hemos referido con estos dos enfoques. O repetición de actos o una cuestión anímica de la gente. Y el tercer agravante que prevé la disposición es si el agente, si bien cuenta con autorización, por ejemplo, para la venta de arma de fuego, para la entrega, de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente, lo hace de modo ilegítimo. Por ejemplo, si bien está autorizado para operar con armas, lo hace con un cargamento o con un armamento para la cual no tenía la autorización de venta, por ejemplo. Esa es la tercera hipótesis que agravaría el delito. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Podría explicar, por favor, ese último agravante? Sí. O sea, ¿tiene autorización para la venta? Si el agente, por ejemplo, tiene autorización para la venta, por ejemplo, de armas de fuego, de acuerdo a la reglamentación vigente, pero lo hace de modo ilegítimo. Por ejemplo, está autorizado para vender determinado tipo de armas y lo que hace es entrega otras, opera con otro tipo de armas. Es decir, el sujeto opera con armamentos para cuya venta no tenía autorización. Bien, vamos al último inciso y no los torturo más. Del artículo 189 bis, inciso 5.
¿Qué prevé esto? La omisión, asignación irregular y adulteración del número o grabado de arma de fuego. 3 supuestos, entonces. Vamos al primero. Omisión de la numeración. Ustedes saben que todas las armas están identificadas. Y eso, en algún punto, es el ADN del arma. Vamos al primer supuesto. Omisión de la numeración. Sujeto activo. ¿Quiénes pueden ser sujeto activo de esta infracción? Aquí no es de titularidad indiferenciada. Cualquier persona no puede ser autor de este delito, sino solo aquel que cuenta con la autorización legal para fabricar armas de acuerdo al cuerpo normativo que reglamente la actividad. De modo que el agente, digamos, del fabricante debe fabricar o haber fabricado armas ayornándose a la normativa y a las exigencias que de ellas emanan. Y en lo que aquí respecta, tiene la obligación de asignarle a cada arma un número o grabado, lo que se llama. De modo que omitir, esa omisión consiste en prescindir, al fabricar el arma, del número o grabado que la va a identificar, lo que se denomina número de serie. La marca de fábrica y el número de serie. El delito se consuma con la sola omisión, sin que se exija otro tipo de resultado. Con lo cual, no parecería admisible la tentativa. Y, desde luego, es una infracción dolosa. De modo que omitir importa prescindir al fabricar el arma de estampillar el número o grabado que la va a identificar. La otra hipótesis o el otro supuesto que prevé este inciso es la asignación indebida de la numeración. En cuanto al sujeto activo, lo mismo. Solo puede ser aquel que cuente con autorización legal para la fabricación del arma, de acuerdo a las normas vigentes. ¿Cuál es la acción típica? Asignar. Es decir, estampillar en 2 o más armas de fuego igual numeración o grabado. Es decir, a 2 o más armas se le asigna el mismo número de serie, por ejemplo. Es un delito doloso, comprensible, digamos, de conocimiento de la voluntad del sujeto, de que estampa en 2 o más armas el mismo número o grabado, y la voluntad, lógicamente, de la gente de obrar de esa manera. El delito se consuma cuando se ha asignado a armas distintas el mismo número o grabado. Y algunos autores admiten la tentativa. Cuando, por ejemplo, el delito no se consuma por una razón ajena al sujeto activo. Y finalmente, el otro supuesto que prevé el inciso 5,
es la adulteración o supresión del número o grabado de un arma de fuego. Aquí no es que se asigna a dos o más armas la misma numeración, sino que lo que el autor hace es adultera o suprime el número grabado de un arma de fuego. ¿Cuál es el sujeto activo? Cualquier persona. Es decir, es de titularidad indiferenciada. Cualquier sujeto puede adulterar o suprimir el número grabado de un arma de fuego. ¿Cuál es la acción típica? ¿En qué consiste? Es adulterar, suprimir el número o grabado de un arma de fuego. Repito, el número grabado es aquel que sirve para identificar el arma y que debe estar estampillado de acuerdo a la normativa vigente, algunos en el cañón, otros en otra parte que está ensamblada al arma, pero debe en algún punto el número grabado estar estampillado correctamente de acuerdo a la normativa. Aquí lo que hace el autor es adultera o suprime ese número o el grabado. De modo que la adulteración supone una maniobra que modifique total o parcialmente el número o grabado del arma. No hace falta que la modificación, que la adulteración sea total. Alcanza con que sea parcial. Y la supresión, por otro lado, es la acción a partir de la cual se suprime o elimina por completo el número del arma, quitando chapas o placas identificatorias que el artefacto de fuego posea. También puede entenderse todo aquel procedimiento abrasivo o de limado realizado en la numeración o grabado del arma. Bueno, en cuanto al tipo subjetivo, es un delito doloso. Y la mayoría de los autores consideran que se reduce a la hipótesis de lo que es el dolo directo, ¿no? Comprensible, del conocimiento de que se trata de un arma de fuego y que lo que hace el autor es adulterar o suprimir, de acuerdo a los parámetros antes mencionados, la numeración o grabado del arma. De modo que aquí concluiríamos con el artículo número 189 bis, que le había quedado pendiente al doctor Taza. Si tienen alguna duda, repito, me pueden consultar ahora o me pueden consultar por mail. El mail es todo minúscula, con doble P, depor@yahoo.com.ar. Profe, yo tenía una consulta de esto último, en cuanto a la consumación y tentativa del último supuesto. Sí. Dígame. Sí. La consumación y tentativa. ¿Quién me preguntó? Yo. Bien. El delito se consuma con la adulteración o supresión. No requiere de ningún otro resultado. Y algunos autores admiten la tentativa. Es decir, cuando no se logre por una voluntad ajena a la gente. Es decir, cuando esté suprimiendo y una fuerza extraña entra la policía y el delito queda en estado de conato porque no se logró la adulteración o supresión. Es un caso, llamémosle burdo, pero para que se entienda, ¿no? Digamos, el sujeto que tiene un arma que está a punto de suprimir o adulterar la identificación del arma y
esa acción es detenida por una fuerza extraña a la gente. Profe, ¿podemos agregar que el inciso 5 es un delito complejo alternativo? Sí. Bien. Profesor, discúlpeme, leí Sí. dentro de lo que leí de este tema que tenía algo relacionado con el artículo 289, inciso 3, que dice el que falsificar y alterar y suprimir la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley. Sí, ahí habría que ver las figuras, cómo podrían concursar y en algún punto de acuerdo a la especialidad o concurrir, subsumirse, digamos, en la especialidad. En este caso, las armas son bienes registrables, con lo cual podría, digamos, por especialidad aplicarse este artículo. Algunos también pueden analizar concursos aparentes, no habría concurso real, tampoco concurso ideal, pero bueno, dentro de esta idea se tomaría al arma como un bien registrable, ¿no? Dentro de la especialidad se volvería operativa este inciso. Bien, gracias. Profesor, yo no entendí cuando empezó a explicar el artículo, el inciso cuarto, perdón, que hablaba de la acción típica. Entregar un arma de fuego de forma ilegal a quien no es legítimo usuario, Sí, pero quien la entrega tampoco debe tener esa legalidad de entregar, o sí, por ejemplo, es el legítimo fabricante y entrega un... Eso es lo que no entiendo mucho. digamos, la mayoría de las veces cuando se habla de entrega, se habla de aquella persona que posiblemente esté autorizado para la venta, debe necesariamente exigir que el sujeto que viene a comprar un arma sea legítimo usuario. Esté autorizado, digamos, de acuerdo a la normativa vigente, para usar esa arma. El sujeto que entrega debe cerciorarse de eso, de lo contrario, incurriría en este delito. Está bien, gracias. ¿Por qué? Porque muchos autores hablan de que en el under, en el mundo ilegal, mal podría en algún punto exigírsele a aquel que posee legítimamente el arma, que le exija al que se le entrega ser legítimo usuario. Para estos temas, cuando hablamos de tenencia y portación de arma de fuego, tengan presente lo que es creo que está en el blog, en el Penal 2, y me parece que en el portal también, en la plataforma que ustedes utilizan para imprimir apuntes y demás, el decreto y la ley 20.429, y el decreto 395/75. Ahí habla de, a modo de nota se los digo, para si tienen alguna inquietud de avanzar sobre algún concepto específico, lo pueden encontrar en este decreto y en la ley que les acabo de mencionar. El decreto 395/75 y la ley 20.429 del 73. ¿Alguna pregunta más? Cualquier duda que tengan, no reparen en hacerme la consulta por mail
o en alguna otra clase venidera la podemos zanjar. Lo importante es que ustedes puedan comprender estos tipos penales, estos incisos de los cuales hemos hablado, con la estructura que yo les acabo de mencionar. No se pide más que eso. Pero lo cierto es que lo que se pide es analizar de acuerdo a este orden sistemático los tipos penales. De modo que si hubo alguna omisión por parte mía o quedó algún concepto colgado en el aire que a ustedes en el análisis después de las horas, con el correr de las horas, le generan dudas, me la consultan. A ver. Lucía, la actividad habitual en el delito constituye un elemento normativo. ¿Qué pregunta? La verdad que, a ver por qué lo dice usted. ¿Por qué? A ver, exactamente. Si no se da la habitualidad, será otra cosa, menos la hipótesis de la que hemos hablado. Lógicamente, digamos, la habitualidad relacionada dinámicamente con la acción, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, cualquier cosita, repito, me consultan por mail. La clase que viene podemos avanzar sobre algunos conceptos que quedaron con el correr de las horas con algún tipo de confusión. Y si no, nos veremos en la próxima clase con algún otro tema que quede pendiente del doctor Taza, o de lo contrario, seguimos con algunos de los delitos que quedaron pendientes respecto a delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Todo lo que tenga que ver con motín, asonada, otorgamiento de facultades extraordinarias y demás hipótesis que, bueno, ya creo que en el portal que ustedes analizan fueron subidos algunos de estos temas, con lo cual ya tienen lectura para extraer de ahí, y si tenemos otra clase antes del parcial, posiblemente completemos esos temas que quedaron. Suerte, cualquier duda me consultan y lean. Chao, profe, gracias. Gracias, profe, buen día. Nada, por favor.